Hola, ¿cómo están? Un nuevo programa acá en el Magazine del Invisible, el capítulo número 12. Aquí tenemos ahora un invitado muy especial que nos acompaña en este programa. Agradecemos también a todos los que nos ven y nos escuchan en este nuevo capítulo y que están siguiendo aquí el hilo de todas estas terapias que estamos nosotros mostrando a través de nuestros invitados. Así que aquí presentamos a Leonardo Alassini. Él es un constelador familiar y organizacional de Uruguay. Él también es un terapeuta transgeneracional. También ha sido una persona que está certificada no solamente en este tipo de terapias holísticas, por así decirlo, sino que también en quiropraxia, en kinesiología. Él es un profesional de, de estos servicios médicos, sino que además es experto en medicina tradicional china. Ya habíamos tenido acá en uno de los capítulos una experta en medicina china. Así que aquí les presento a Leonardo Alassini para que nos cuente un poco cómo llegó aquí a este mundo. Hola Leonardo, ¿cómo te va? Hola Michelle, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A Y ti bueno, muchas gracias por tu presencia, por acceder a venir. es un honor para mí. Bueno, contarles que los uruguayos hablamos un poco más lento que los chilenos para que se adapten un poco. Somos como gente de provincia, por decirlo así. Tenemos un aplomo diferente. Yo igual estuve viviendo en Chile y tuve que ingeniármelas para hablar más rápido, pero era como trabalengua y eso hizo que, bueno, que adoptara determinadas muletillas, como se dice, que no ¿Ya? me iban bien. Así que decidí hablar lento nomás, como Lento. somos. Sí, me dijiste que Y viviste un bueno, tiempo. contarte Ah, sí, que viviste un que tiempo en sí, que Chile. la terapéutica ¿Ah? apareció en mi vida más o menos Mira. a los 30 años, después de Ujú, una crisis. ujú. Bueno, a veces como que me da un poquito de no sé qué hablar de mí, pero como decía Sí. Hellinger, con la vida de las familias cada uno podría tener su propia película. Y cuando uno lo ve así, encuentra un encanto y un aprendizaje en la vida, en las cosas cotidianas que nos han pasado. Yo hice un montón de cosas, trabajé en mecánica, estudié mecánica automotriz, industrial también, después me dediqué a la empresa, empecé a estudiar cosas de empresa, era empresario, fui empresario, tuve Mira. un camión, o sea, tuve un camión y estuve vinculado a las empresas de transporte, hasta que en el año 2002 ocurrió una crisis muy grande económica aquí que me dejó en ruinas y aparte perdí un matrimonio, estaba casado en ese momento con hijos. Ah, Y mira. bueno, fue una crisis enorme en la cual terminé, como no sé cómo, mágicamente en una comunidad de terapeutas Oh, holísticos, ¿verdad? ¿ya? Por recomendación de una doctora que me hacía homeopatía. Entonces me dijo, bueno, Ajá. la que te queda es irte para la comunidad. Y yo pensé, digo, antes que irme para la casa de mi mamá y de mi papá, prefiero irme a la comunidad y así terminé en la comunidad. Mira. Resulta que fui diagnosticado con depresión en ese momento ¿Eh? y empecé a hacer terapias, diferentes formas terapéuticas que ya a los 15 días me sentía muy bien, me encontraba Mira. como, ¿Eh? era yo de nuevo, Mira. renovado, con ganas de vivir. Ajá. Y ahí fue que conocí un osteópata. Ujú. Y él me vio como pasta de osteópata y me dije, bueno, vos tenés que estudiar ahora, a partir de ahora. Lo que sucedió es que osteopatía no existía en Uruguay en ese momento. Entonces estudié kinesiología, luego quiropraxia. En el 2009 me recibí de especialista en medicina tradicional china y acupuntura. Eso. Y Interesante. después de eso, como que empecé a viajar a Chile y estuve viviendo 7 años en la cuarta región, en La Serena, o sea, realmente en el Valle del Elqui. Y ahí recién es la primera vez que hago contacto con la osteopatía, ¿verdad? Con el Ajá. estudio de la osteopatía. Eh, Y bueno, ujú. después de eso, empecé una época en que viajaba mucho, que estaba un tiempo en Chile, un tiempo en Uruguay, iba, venía. Y empecé a hacer contacto en 2014 con las constelaciones familiares. Ahí fue que conocí a Stefan Hausner por intermedio de un amigo que, bueno, sucedía lo siguiente, yo atendía a personas con lesiones, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una lesión de hombro, y yo veía que al empezar a tocar y a presionar determinados puntos del hombro, la persona empezaba a relatar cosas que tenían mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que eran acontecimientos traumáticos que tenían incluso más de 10 años y a veces hasta de la niñez. Entonces eso me llamaba mucho la atención y yo quería como revelar este misterio Ujú. porque me causaba mucha curiosidad y era algo.
muy recurrente, que al mismo tiempo lo que sucedía era que no podíamos entrar, al no tener capacitación en terapias psicológicas o ese tipo de terapias, no podíamos ingresar a estos temas del paciente como sus procesos, ¿verdad? Teníamos que como que quedarnos callados, a veces hablar un poquito, y si por ahí hablábamos un poco, por ahí la embarrábamos, entonces era mejor como quedarnos quietitos por ese lado, no meternos mucho en el tema. Al Y, final, lo ¿eh? que yo te puedo decir es que sí, que era como yo decía, hay veces que queremos ayudar a un paciente y nos ponemos a hablar del evento traumático y lo que estamos haciendo es activando un trauma. Y eso me vine a enterar mucho después, porque cuando conozco a Stefan Hausner, que es discípulo de Bert Hellinger, quien creó las constelaciones familiares, empecé a aprender y todos los años en diciembre, a partir del 2014, acudí a sus clases que anda en Sudamérica, por ahí por diciembre, enero, y aprendiendo muchísimo de todo este tipo de cosas que eran como algo que me faltaba, que sentía un vacío ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí lo que sucedió es que se amplió el campo terapéutico, ¿verdad? Ya era como que podía entender que a veces el síntoma tiene una función. La terapia de constelaciones familiares, igual que la experiencia somática y el tratamiento del trauma, son terapias puramente físicas, aunque por ahí la gente cree que son terapias psicológicas y no, son terapias físicas. Nosotros tratamos de eliminar el efecto del trauma en el cuerpo, o la activación del trauma se llama también, ¿no? Y ahí, bueno, vemos que no todo se trata con las manos, no todas las cosas, no todos los dolores se tratan de la misma manera. Hay algunas veces que el dolor corresponde con un duelo, por ejemplo. Y ahí tenemos que estar muy atentos, porque las terapias físicas en esa instancia, cuando hay un duelo no resuelto o una persona que no pudo hacer contacto con su duelo, va a sentir dolores en el cuerpo y no se van a poder quitar de la forma tradicional, como por ejemplo con kinesiología. Ya Sino que que, hay que, bueno, ah, llevar un proceso en el cual la persona haga contacto con sí misma, que si hay dolor que duela, ¿verdad? Como claro. dice Jung, por ejemplo, dice, lo ¿Mm? que no duele en el alma termina doliendo en el cuerpo, por ejemplo, hay Así es. muchas cosas así. Mira, me llama la atención eso que dices tú, que un duelo no asimilado puede estarse viviendo a través del cuerpo. Impresionante. ¿Ah? Exacto. Sí, porque se ha visto mucho que las personas han perdido un ser querido, han pasado una pena muy grande y luego tú las ves enfermas e incluso se habla de la decodificación de las enfermedades, de entender que cada órgano del cuerpo cuando se enferma, desde su hipofunción, representa también un dolor del alma, una herida que Exacto. no cerró, ¿no es cierto? Y eso que tú hablaste del trauma para no reactivar el karma, ¿qué hacían entonces en esa terapia? Para no reactivar el trauma, Claro, porque eh, eso comentaste. sí, eso es nuevo, ¿no? Viene de Peter Levine, que es doctor, bueno, es un doctor que estudió mucho el trauma en Estados Unidos, el efecto del trauma, el estrés postraumático, y él encontró que, por ejemplo, hay cosas que se pueden hacer que él lo llama resiliencia del sistema nervioso. Te lo puedo explicar así, es Ujú, como al cuerpo enseñarlo a conducir, ujú. algo así, se aprende de esa manera. Nosotros guiamos a la persona a que haga cosas para eliminar la sobrecarga que hay en el cuerpo, la sobreactivación que a veces se muestra como ansiedad, se puede mostrar como depresión, como pánico. eh, se ve en temblores, en tics, en movimientos involuntarios del cuerpo, y esto que para nosotros es una sobrecarga de energía, lo podemos quitar de una forma parecida al trance, ¿no? Es como que lo guiamos hacia un trance y la persona comienza a aprender a cuando está en un pico de estrés, liberarlo. Interesante, es Y la como, constelación hace eso también un mira, poco, ¿no? entonces acá cuando hablamos de constelaciones sistémicas para que las personas que aprendan y entiendan de qué se trata, porque lo típico que se sabe son las constelaciones, cuando te dicen, oye, ve a constelar para que no repita este patrón con tu familia, mira, se está repitiendo la misma historia de tu mamá con tu papá o de tu abuela con tu abuelo. Esas son las constelaciones familiares, pero aquí tú hablaste de otra cosa, de las constelaciones Exacto. sistémicas y también organizacionales en las empresas. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo se extrapola Bueno, eso? para explicarte eso, tendría que separar un poquito lo que son las dinámicas y las implicaciones o las implicancias. Yo estuve mirando tu programa anteriormente, como soy muy aplicado,
y vi que entrevistaste a alguien que habló mucho de lo ¿Eh? transgeneracional, que es parte de las constelaciones La, familiares. la flor Entonces Poggio, yo sí. quise ¿Ah? traer otra cosa que no fuera lo antiguo, lo que traemos desde nuestro árbol genealógico, Ya, que eso se llaman implicancias. Nosotros estamos implicados, por ejemplo, con nuestro bisabuelo, sí o sí, mira, aunque no sepamos nada de él, van a pasar cosas que tienen que ver con él, y eso es una implicancia. Ahora, cuando hablamos de dinámicas, son sucesos que ocurren en las relaciones interpersonales que son aquí y ahora en presente y también es parte de las constelaciones. Entonces, las constelaciones organizacionales lo que ven son estas dinámicas o estos movimientos que hay entre los sistemas, ¿verdad? Cuando hablamos del primer sistema que conocemos es el sistema familiar. Y nosotros nacemos en un sistema donde hay dos jerarquías que son mamá y papá, en el mejor de los casos. Puede haber otros, ¿no? Puede haber una organización que sea una tribu, pero nosotros como occidentales, que venimos de italianos, españoles y otros más, venimos de la familia. La familia es nuestra organización principal. Y ahí aprendemos a organizarnos y a vivir en sistemas, donde está mamá, papá, jerarquías, los hermanos, el hermano mayor, la otra jerarquía que eso. hace de intermediario entre los grandes y los pequeños. Y eso después se transmite en otras organizaciones, que puede ser, por ejemplo, los primeros lugares donde vamos a hacer deporte en Mira, donde los jugadores de fútbol compañeros son nuestros hermanos, en ¿ah? ese orden, ¿verdad? El Exacto. capitán, el que juega mejor, Sí, los otros más chicos y el director técnico, la jerarquía del equipo. Entonces, cuando hay algo que no está bien dentro de nuestra familia, ¿verdad? Que papá no es la autoridad, no ejerce la autoridad de forma amorosa, nosotros vamos a desarrollar un conflicto con la autoridad que después se va a ver en el club de fútbol, en el trabajo, en claro, cualquier grupo social que nosotros llamamos de sistema. Y lo llamamos de sistema porque dentro de un sistema todos forman parte. Y es una de estas leyes sistémicas. Para que el sistema funcione y no tenga conflictos, deben estar todos los integrantes y pertenecer. No se puede excluir a ninguno. Como por ejemplo, puede ser también un sistema que lo podemos ver como un mecanismo. Imagínate un reloj. Un reloj, por ejemplo, si uno le saca un pequeño engranaje que es parte del sistema, el reloj va a ser reloj, pero no va a cumplir su función. Y los sistemas son grupos sociales en los cuales tienen un fin en común y una meta, y se mueven al unísono para lograr esa meta. Por eso es muy importante en toda organización tener claro para dónde vamos, ¿no? Que quien es la jerarquía diga, bueno, la meta de esta organización es ir a tal punto, llegar hasta acá. importante, Y también funciona dale. como una familia, si uno lo quisiera ver aquí, ¿verdad? Tú te das cuenta que cuando introyectaste una herida y en una familia hay muchas personas que vienen a ser como las gallinas castellanas, como dice el libro de Clarisa Pincola, mujeres que caminan con lobos o los chivos expiatorios, por así decirlo. Esto Exacto. como que se viene a repetir no solamente en un clan familiar, yo veo que también se extrapola en los ambientes organizacionales o laborales. ¿Mm? Sí, totalmente. Lo que sucede, como tú hablabas del chivo expiatorio, por ejemplo, lo que comúnmente hacemos es excluir a un miembro de la familia porque no cumple las normas morales de la familia. El malo, digamos, ¿no? El malo, pongamos el borracho, el que es mujeriego, etcétera. Cualquier persona que la vemos como oscura, la excluimos. Sin embargo, por ahí pasa a ser el chivo expiatorio. Es la persona que tuvo que recoger toda la tierra que hay debajo de la alfombra. O sea, las cosas no dichas, los secretos de la familia, las cosas que sucedieron a escondidas, que no se dijeron, que por ahí hay algunas personas que se encargan de ocultarlas, ¿verdad? Entonces, esta persona, que es el malo, vamos a decir, lo que Ajá. está haciendo, está ejerciendo de ente equilibrador entre el bien y el mal dentro de la familia, pero lo vemos como malo y lo juzgamos. Ahora, ¿qué sería sin este personaje, no? Si no está este tío malo, este borracho, que en definitiva lo que está pasando es que está pagando los platos rotos de la familia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo incluimos y lo vemos así con esta mirada y decimos, bueno, él es malo, pero hay que ver qué pasa en este sistema, ¿no? ¿Por qué sucede que hay una persona que tuvo que vivir con tanta oscuridad? Porque es muy fácil ser bueno, pero ¿qué pasa si toca a una persona de este otro lado? Y si no se respeta y no se ve así, lo podemos excluir, podemos romper una ley sistémica, pero tiene un precio. Y el precio es que toda esta carga negativa va a caer sobre el próximo integrante de la familia que vaya a nacer en ese momento. Lo que- Entonces tenemos un ¿Mm? hijo ¿Mm?
chiquito, un miembro de la familia, cualquiera sea, que de a poquito empieza a tener conductas muy parecidas al tío excluido, ¿verdad? Oye, Se comporta igual, es impresionante, parecido, sí. tiene reacciones similares. Entonces, dentro de un sistema es muy importante que todos formen parte ¿Sabes y que qué? todos Sí, pertenezcan. no debería Que quizás. eso no Oh, sí. significa, ¿Ah? por ejemplo, que Sí. tengamos que, por ejemplo, que bancar a una persona que es violenta, ¿no? No significa No. que nos vayan a dejar agredir, ¿no? Pero sí tener esa idea de que forma parte. Y cuando ustedes trabajan en, por ejemplo, en las organizaciones, las empresas, ¿cuál sería como mm, lo que ustedes tratan de transmitir para que se corte esa lealtad invisible a volver a repetir esos patrones tóxicos? Bien. Hay algo que se asemeja un poco, que lo quería traer porque se parece un poco al tarot, aunque no ¿Mm? entiendo mucho de tarot, la ¿Mm? verdad. Ah, Pero, por sí, ejemplo, nosotros usamos la teoría de los campos mórficos o morfogenéticos de Rudolf Sheldrake. Él dice que en el eso. espacio vacío, cuando uno convoca a un ¿Mm? grupo de personas, en ese Claro, espacio vacío hay mucha información. Ahí está la información de la historia de ese grupo, qué interesante. que por ejemplo puede surgir en el tarot, ¿verdad? Puede surgir en las cartas que, Sí, como por algo casual, aparentemente casual, ocurre que una carta se muestra y no otra. Cuando nosotros convocamos a un grupo y representamos, por ejemplo, si vamos a decir que hay una empresa que no funciona porque hay conflicto entre los empleados. Por ejemplo, se pelean los empleados. Por ejemplo, hay un gerente que no ejerce su autoridad. Entonces nosotros representamos y ahí sale la energía del problema. Vamos a decir que usamos actores, digamos, de las personas que están en el círculo, tomamos a algunos y le decimos, tú serás el gerente. O mejor, hagámoslo más fácil, pongamos una empresa familiar, ¿verdad? Una empresa familiar donde todas las personas que están en esa empresa son parientes. Entonces ponemos, bueno, el jefe, papá, ¿no? El hermano mayor vendría a ser el gerente. Y así los otros empleados. Y ahí hay algo mágico que es muy difícil de explicar, que se empieza a dar como un movimiento teatral, aunque las personas no quieran actuar, que nos da la información de lo que está pasando. Y a la persona que quiere constelar ver esto, enseguida le queda claro de qué cosas dejar de hacer o qué cosas nuevas hacer. Digamos que nosotros, por ejemplo, cuando vemos una telenovela, hay un conflicto en la telenovela y nosotros lo estamos viendo afuera y decimos, ah, pero tiene que dejar de hacer esto o tiene que hacer esto, ah, yo haría tal cosa, ¿no? De afuera es fácil. Ahora, cuando nosotros vemos la representación teatral de nuestra vida en un grupo de personas, también vemos que hay cosas que debemos dejar de hacer. Lo vemos mucho más claro. Esa es la magia que tiene la constelación. Pero la información está en el campo, está en el espacio vacío, siempre. casi ciencia esto del espacio vacío que tú hablas, el campo mórfico. Me lo habías comentado ayer Campo que... mórfico. ¿Ah? Sí, Exacto. lo encuentro fascinante porque como a través de la ciencia también nos vamos acercando a entender más este conocimiento que, según lo que había entendido, Hellinger, ¿no es cierto?, Sí. había estudiado las conductas de los africanos, de que ellos como Los que zulúes, sí, guardaban exacto. mucha lealtad a sus ancestros, ¿no es cierto?, y hacían rituales Claro. para preservar la, eh, como los legados de valores desde sus ancestros, de generación en generación. Y era muy Así es. importante conservar el carácter sagrado de respeto. Porque si te das cuenta, podemos hablar aquí de un tema que es cuando han habido, por ejemplo, violaciones, abusos sexuales en la familia y son temas tabú. Temas tabú que no se Exacto. hablan, pero se dice que después igual salen a la luz cuando se tapan, debajo de la alfombra, ¿no? Sí. ¿Mm? Y causan problemas, muchos problemas, ¿no? Vamos a decir que eso que tú no mencionabas de ver Hellinger, hay muchas cosas muy controversiales con Hellinger, porque Hellinger es doctor en teología y bueno, es filósofo, entre otras cosas, y cuando en una época fue sacerdote mientras estudiaba teología y lo envían a África a hacer terapia de familia, imagínate, Ujú. a una Mira, tribu, ¿no? Es muy loco. Él va, se encuentra que no había familia, que la familia era todo un montón de gente que vivía toda junta y que sí. resolvían sus problemas en un círculo, ¿Eh? haciendo constelaciones. Decía, bueno, ¿Eh? Juanito se peleó con Pepe y intervino el hijo y se armó tremendo lío, ¿no? Sí, Entonces,
El jefe de la tribu los citaba en una cabaña grande a todos en círculo y los representaba en una forma teatral. Y entonces al Ah, final Bert Hellinger termina aprendiendo una forma de arreglar los temas tribales claro, y le llama constelaciones familiares. Es conte- como un es que poquito sabes, raro, pero bueno, cortito, así fue como se gestó ¿ah? todo este tema de las constelaciones, ¿verdad? No, me encanta. Vamos a ir a una tanda comercial. Solamente quería agregar un puro punto de que antiguamente, ponte tú, las mujeres que eran mamás solteras eran todas apoyadas por la comunidad, no quedaban aisladas. Yo encuentro que esa práctica debería retomarse. Ya, vamos a ir Sí, a una tanda totalmente. a una tanda musical, canción Trouble de Elvis Presley. Son 2 minutos 16. Hola, estamos acá nuevamente en el Magazine de lo Invisible con nuestro invitado, Leonardo Alacini. Yo me acuerdo, Leonardo, que hace mucho tiempo te vi en un live en los años estos de la pandemia, que empezó a surgir Ujú. toda esta dinámica terapéutica y con mucha, no sé, yo encontré que había mucha información simbólica, casi poética, respecto a todo lo que es esto del conocimiento holístico y constelativo. Y me llamó mucho la atención encontrarlo a través de las cartas del tarot. Yo llevo casi 20 años estudiando el tarot, desde los 5 años. No, bueno, mucho tiempo. Entonces, me gustaría sacar mis cartas, que hiciéramos alguna analogía acá en los últimos minutos que nos quedan del programa, ya, para que pudiéramos explayarnos un poco. Me acuerdo que una vez, bueno, te lo comenté, hiciste un programa con el Guillermo Castaño, que tiene mucho conocimiento al respecto de las cartas, pero me gusta esa visión. ¿Ah? Entonces, acá estoy pensando alguna pregunta respecto a cómo están los tiempos hoy en día. Mira, a mí me llama mucho la atención, no sé qué cosa a ti, pero encuentro que en estos tiempos de inmediatez la gente no tiene tiempo para nada. Andamos todos corriendo, andamos todos muy alterados, con poca paciencia. Yo creo que es súper importante respirar. Para mí, sobre todo, que de repente me acelero mucho con muchas cargas y cosas. Las mujeres, sobre todo, que somos mamás, que trabajamos, que estamos viendo proyectos, que estamos viendo pacientes, etcétera. No sé cómo lo harás tú Ujú. paralelamente, ¿ya? Pero acá sería súper interesante poder como explayarnos a través, por ejemplo, de unas cartas. Ya yo aquí las traje, ya para poder como hacer una especie de conversación al respecto, ya. Así que, a ver, ¿qué te gustaría a ti preguntar, por ejemplo, o en que pudiéramos explayarnos ahora, así para improvisar algo simpático? Aquí tengo los arcanos Mm. mayores del tarot Marsella, por ejemplo, ¿ya? Ya. Bien, la verdad que no sé mucho. ¿Qué podría ser? Podemos abordar cualquier tema que te interese, está bien. Antes del programa estuvimos hablando de las áreas, ¿no? Como puede ser el área pareja, el área dinero, Sí, ¿verdad? Que es muy hagamos eso. controversial, Me parece muy bien. Yo ya el estaba. área Eso, paternidad. el área, claro. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pregunta y el que le haga resonancia acá, ¿cómo se dice? Porque viste en el TikTok varias tarotistas que me han dicho, oye, ¿por qué no veis el tarot en TikTok? Y así cualquier pregunta lo voy a hacer de esta manera. Primero vamos a Ok. marcarnos en los eclipses que nos tocó vivir en marzo. Vivimos 2 eclipses, en Virgo y otro en Aries. 14 de marzo y 29 de marzo, ¿ya? Grado 25 en Virgo, Me va a grado venir bien 9 en porque, Aries. ¿Mm? porque el Aries socio Aries y el Sol me tiene medio acelerado, Eso, pero sí, a bien ver, igual. veamos cómo viene, veamos qué pasa. Primero el de Virgo, ya, el de Virgo, a ver cómo nos llega, cómo le cae a cada uno. Voy a sacar 3 cartas acá y que van a representar desde el punto de vista constelativo y a ver si tú te explayas más, porque aquí sé lo que es cada una, pero a ver qué te hace resonancia. Primer eclipse en Virgo. Virgo se autoexige mucho, ya, y esto nos llega un poquito a todos porque queremos hacer las cosas perfectas tan bien y de repente nos damos cuenta que a la larga, si nos ponemos a buscar la perfección, no la encontramos nunca. Acá saco 3 cartas y me habla de que me obstino mucho en algo y a veces tengo que pensar, ¿realmente eso es lo que quiero? ¿En lo que me estoy obstinando es bueno para mí? Porque los eclipses de qué hablan? De soltar algo, de cerrar un ciclo, ¿ya? La segunda carta que me toca vivir a veces es privilegiar, ¿no es cierto? La carta de la templanza, la calma, la armonía, antes que de repente tener la razón incluso, o hacerlo perfecto, ¿no? Porque esta es la idea es como cuando tenías una pareja, ¿no es cierto? En el amor, de decir, ¿sabes qué? Mejor prefiero llevarme bien y no tener la razón todas las veces, Mm. para no discutir. Y la tercera carta que me llega es la carta del jerarca, es decir, cómo llevo todo lo que anhelo mentalmente y lo llevo
al plano terrenal, lo materializo, lo concreto. ¿Ah? Entonces, acá, esa es una idea que me llega porque estábamos hablando lo primero, ya, relaciones afectivas, en las constelaciones. ¿Qué es lo que tú más ves acá o puedes correlacionar con esto que yo observé? Con respecto a la pareja Claro, ponte o- tú, bueno, Virgo viene a sí, ser, esotéricamente hablando, como dijo la experta de genealogía también, esotéricamente hablando es como el patito feo, es como la luna, ya el regente, es como buscar ser aceptado, ser querido. Aquí hablábamos de ujú. querer algo con obstinación, con esperanza. ¿Cómo lo podemos interpretar? Acá para lo que haces tú, en Bien, este caso, básicamente, para ayudar a alguien. claro, en la pareja lo que sucede a veces son problemas de orden, justamente. No es falta de amor a veces. Y yo lo veo muchísimo. Yo veo muchas parejas que cuando me están contando lo que les pasa, no es un motivo de separación, simplemente que se desordenaron. Y a veces este desorden es por como uno exigirse, de alguna manera, tener una exigencia muy grande en el dar o en el tomar, en alguno de estos dos aspectos. Hay que ver que para las constelaciones se dice dar y tomar, no se dice dar y recibir. ¿Por qué? Porque Perfecto. tomar implica un compromiso. Si yo, por ejemplo, te doy algo, ¿verdad? Y tú lo Ujú, tomas, no sé, un cumplido, ponle, no ujú. digo, ay, que viniste bonita, me gusta, quiero que estés bien. Yo te estoy dando algo que si tú lo aceptas y lo tomas, se genera un compromiso en el cual tienes la necesidad de devolverme algo. Y si yo sigo dando de mí, o sea, sigo dándote cosas y tú te sigues cargando de cosas que te doy y no me puedes devolver, va a llegar un momento que no vas a poder sostener esta energía. Mira. Y te va a dar un desequilibrio en la pareja en el cual hay alguien que se va a querer ir. Y no es por falta de amor, es por falta de equilibrio, Oye, qué por ejemplo, impresionante. ¿no? Sí, lo habló el Mario Sabán también en el programa que habla. Bueno, lamentablemente estamos en el tiempo. Hoy día nos tocó un programa más corto. En todo caso, nosotros los queremos invitar a que visiten acá. No sé si puedes mostrar el Instagram de Leonardo Alassini. ¿Se puede, no? ¿Ya? ¿El Instagram de Leonardo? ¿No? Ah, ya, Juanito. ¿No? ¿No lo tiene a la mano? ¿No? Ya, el Instagram. ¿Lo puedes repetir tú, Leonardo? ¿Tu Instagram? ¿Es Sí, mi Leonardo? Instagram es Leo Alacini Constémica, Constémica. que Leo constémica es Alassini. una conjunción Ahí entre está. Ya, constelaciones gracias. sistémicas. Ya, muchas gracias, Juanito, te pasaste. Estamos terminando acá por la hora. En todo caso, los queremos invitar a un taller que va a hacer Leonardo. Leonardo, a ver si tú podías hacer la convocatoria acá y terminamos y nos despedimos acá en el Magazine de lo Invisible. Bien, bueno, los invito. Es un taller que hacemos por Zoom, vía Zoom, con una plataforma virtual que simula una constelación. Y el taller se llama, bueno, la fuerza del linaje, ¿verdad? Es Eso, como una fuerza del linaje aplicada, en este caso, a lo laboral, a las finanzas. eso, qué Y lo interesante. vamos a hacer el próximo martes a las 18 horas, pero tenemos la idea de cómo convocar gente todos los martes para esta Perfecto. reunión. Sería para el martes, no el viernes, ¿no? Exacto. Para el martes. Ya, quedamos en eso. Estamos Sí. entonces despidiéndonos acá. Muchas gracias por tu presencia, por tu conocimiento y espero que nos veamos una próxima vez para poder profundizar más en este conocimiento. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Un abrazo a todos. El magazine de lo invisible, sueños y realidad increíble, frecuencia mágica inigualable, universo oculto, impalpable.